En 1947, luego de varias décadas en las que no se cumplió ese indispensable método de autoconocimiento, se realizó un censo nacional. Las cifras en aquel momento movían al asombro. 16.100.000 habitantes. Para tener una idea de los desplazamientos poblacionales que se produjeron desde entonces, conviene seguir con las cifras. La capital federal albergaba 3.371.000 personas, mientras que toda la provincia de Buenos Aires, incluido el llamado Gran Buenos Aires, tenía solo 4.408.373. Santa Fe con 1.700.026 habitantes y Córdoba con 1.455.222 eran las provincias más pobladas. En Tierra del Fuego vivían tan solo 4.921 argentinos, mientras que en las Islas Malvinas se contabilizaban nada menos que 2.947 pobladores. Pero esa cifra se cambiaría muy rápidamente. El cinturón industrial y los grandes terrenos baldíos de la capital federal comenzaron a recibir inmigrantes internos que despoblaban el interior, mientras cincelaban dolorosamente otra realidad que más tarde se llamaría villas miserias. Sus ocupantes también tendrían un calificativo: cabecitas negras. Para entender la realidad de ese país cambiante, la bomba atómica, el mundo en guerra, el mundo en ruinas. Desde el 6 de agosto de 1945 el peligro de hecatombe está latente. Eso influyó e influye hoy en el ánimo de una nación que deseaba crecer. Se extendió la guerra. Tan poderosa fue que nadie, ni soldados ni civiles, pudo escapar de sus garras. Por primera vez en la historia, era una guerra total. El peligro de un nuevo estallido de violencia, esta vez el último, siempre está presente y constituye una de las mayores amenazas que sufre el mundo contemporáneo. Pero la guerra de aquellos días en Buenos Aires y en el resto del país, casi incomunicado, parecía no existir. También en aquellos años tumultuosos de muerte, destrucción, hambre, guerra y posguerra, las cifras seguían entusiasmando. En la gran metrópoli se contabilizaban más de 30 mercados de regular importancia, 175 cines, 14 radioemisoras, 600 escuelas y 8 facultades. La vida cotidiana continuaba gestándose diariamente a través de las cada vez más numerosas unidades básicas, en la alegría de la atención del Premio Nobel de Medicina del doctor Bernard Doucet y en los tangos de Mansi, Discépolo, Cadícamo y Expósito. Pero el recuerdo de esa época no puede ni debe hacer olvidar que al mismo tiempo ocurrían cosas como estas señaladas en un documental de las Naciones Unidas. Al cabo de 6 años, 48 millones de personas, hombres, mujeres, niños, soldados y civiles, habían muerto. Muchos más, heridos en el cuerpo y el espíritu, sobrevivieron. ¿Quién iba a pensar en hambre o miseria cuando las obras sociales de los gremios se extendían a todo el país? ¿Quién iba a pensar que en Europa hasta se peleaba por la comida cuando aquí en Argentina
se obtenían cosechas récord. ¿Quién iba a pensar en las secuelas dejadas por millones de muertos y ciudades devastadas cuando las noticias de triunfos deportivos internacionales logrados por atletas locales llenaban las primeras páginas de los periódicos? Esos eran los contrastes de la vida cotidiana de aquel entonces. De todas maneras, porque Argentina no debe ni puede cerrar los ojos ni al mundo ni a un peligro que todavía acecha, escuchemos a testimonios de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. Las llamas enrojecieron el firmamento. Era como si el cielo estuviera ardiendo. Jamás vi nada más terrible. Una bomba, un instante. Los que sobrevivieron a ese instante y a los horrores que le siguieron, dejaron estas imágenes. El 6 de agosto de 1945, caminaba por la ciudad buscando a mi marido. Caminé entre montones de muertos, demasiado aturdida para sentir dolor. Me dijeron que mi hijo gritó, «Papá, mamá», y se murió solo. Hacia la ciudad corrían personas gritando y llorando. No sabía por qué. Eran épocas en que calles, plazas, ciudades y provincias comenzaban a cambiar de nombre por el de Perón o Evita. Eran épocas en que el lema Perón cumple, Evita dignifica, era de inevitable mención en cualquier acto o acontecimiento público. Eran épocas en las que los deportistas dedicaban sus triunfos al general Perón. Gatica, ídolo del box, mantuvo un antológico duelo personal con Alfredo Prada. He aquí uno de esos enfrentamientos. En medio de una honda expectativa comienza el encuentro. Gatica castiga de derecha mientras Prada anula a su izquierda cortando las distancias. El combate se torna entonces engorroso, pleno de transgresiones por ambas partes que disminuyen el nivel técnico de la lucha. No obstante, la pelea es emocionante, pues el peligro del knockout está latente y el público pide insistentemente lucha franca. Gatica espera una oportunidad y su trabajo rudo y continuado se enfrenta con la sagacidad de Prada, que no se descuida. La pelea no varía hasta el séptimo round, en que Prada deja en libertad el brazo izquierdo de Gatica y este con un certero y potente cross a la mandíbula lo derriba mientras el juez inicia la cuenta y suena el gong. La pelea torna a su antiguo cauce, porque la iniciativa de Gatica no tiene toda la violencia que era dable esperar luego de la caída de su contrincante. Sin una definición categórica, finaliza el match con el triunfo de José María Gatica por puntos. El entusiasmo de sus partidarios es indescriptible. Y Gatica, cobrada en parte la deuda que tenía pendiente con su adversario, se muestra satisfecho de esta revancha para él inolvidable. A partir de 1947, cuando se levantaron las medidas que decretaban el racionamiento de la nafta, las carreras automovilísticas comenzaron a atraer a gran cantidad de aficionados. Los ídolos populares no tardaron en surgir. Los hermanos Juan y Oscar Alfredo Gálvez, Juan Manuel Fangio, Domingo Marimón. Eran tiempos en que se corrían grandes premios de turismo de carretera con las famosas cupecitas, preparadas especialmente y que recorrían los caminos sin asfalto de las provincias y en ocasiones de América Latina. También eran tiempos de esos monopostos que sirvieron de cuna para la hoy llamada Fórmula 1 Internacional. Una época que hoy es evocada así por uno de sus máximos testigos.
Donde se podía. Y en los peños, en los pueblos se formaban peñas, se juntaba dinero. En mi caso, se hizo una suscripción popular en el pueblo para que yo corriera mi primera carrera, en el año 39. Así que la segunda carrera, en mi caso, fue se hizo una lotería, se hizo una rifa, diríamos, y el premio era el mismo auto. Así que no hacía tanta falta tampoco tanto dinero. Pero por lo general en las carreras esas se triunfaba aquel que sabía preparar el automóvil. Siempre en realidad en la vida es el conjunto el que hace las grandes empresas, el que triunfa, no es una persona sola, no, es un conjunto de gente. Y en este caso yo tenía mis buenos compañeros, mis buenos ayudantes. Yo me hice jugando al fútbol más que otra cosa. Así que era la práctica más barata que existía en aquel tiempo. Cualquier potrero podías aprender a jugar al fútbol. Y de ahí, con tal de que no me fuera de mi pueblo, mis amigos me ayudaron a poner un taller, que fue mi primer taller en el año 1932 más o menos. Así que antes de la época que usted me está hablando. Ya en el 40 yo pude ganar una carrera importante y ya salí del anonimato. Con la lucha con los Galvez y demás corredores de aquel tiempo, ¿no? Eran las épocas del asadito junto a la ruta, donde el aplauso y el saludo a los corredores eran la excusa perfecta para un día de picnic. Etapa en la que el conductor era también el mecánico que diseñaba su propio carburador o radiador. De allí que las rivalidades entre los Galvez y Fangio apasionaran a multitudes. Creó un antagonismo entre la provincia y la capital, entre una marca y la otra. Galvez corría con Ford, yo corría con Chevrolet. Entonces aprovecharon esa circunstancia, el periodismo en sí, los hombres de radio de aquel tiempo, y se creó como si fuéramos unos enemigos. Claro, éramos enemigos en la pista, pero éramos amigos después, antes y después, sí seguimos siendo amigos, los que quedamos. Claro, pero ya fue una habilidad de la gente de radio y del periodismo en sí, para crear un ambiente, ¿no? Y el lanzamiento internacional del automovilismo argentino era coherente con todo ese clima de euforia que vivía el país. Así, la realización de una serie de grandes premios internacionales en la capital federal y Rosario permitió el encumbramiento a nivel mundial de Juan Manuel Fangio. En esa oportunidad se hablaba que podían correr los coches nacionales y yo tenía un chasis Forte, estaba en Bahía Blanca, habló mi hermano para ver si podemos poner un motor más grande y así fue que preparamos el coche y me vine a correr. Aquí no tuve mucha suerte porque preparamos muy tarde, no teníamos suficiente dinero, no pudimos poner un radiador más grande, pero después llevamos el coche a Balcarce de vuelta, colocamos un radiador al frente del otro radiador y otro en la cola, se fue el calor y fui a Rosario y pude ganar a Rosario. Y que eso quizás me sirvió que al año siguiente un hombre como Amadeo Gardel me ofreció su coche a correr. Claro. Al año siguiente que vinieron los coches, el Automóvil Club consiguió que algunos coches vinieran para el argentino. Así que una escudería francesa trajo 2 coches, la Natra Curse, y uno de esos coches fue para mí. Y así fue que prácticamente pudimos saltar a un coche especial. No es que a uno le enseñaran mucho, sino que uno tenía que aprender todo lo que pudiera. En aquel tiempo el oficio se aprendía así, tratando de robar lo que podía uno, lo que no le enseñaban los otros, porque el que sabía siempre se guardaba lo que sabía. El turismo social, incentivado desde el gobierno, toma su máxima dimensión en Chapadmalal, aunque era activado a todo nivel y en todo el país, tal como lo refleja un nostalgioso filme de la época.
Pero hay quienes prefieren el agua dulce. ¿Y por qué no? Si sin ir más lejos, en la ribera platense existen playas deliciosas, como la de Punta Lara, por ejemplo. Todos los días de la semana son buenos para solazarse al aire libre y en las aguas frescas y tranquilas. Bueno, con lo del agua, este ciudadano no está de acuerdo. No hay duda que el lugar es apacible y los atardeceres amables. La independencia económica reclamada por el gobierno implicaba para el peronismo la nacionalización de los servicios esenciales. La lucha central se estableció en la publicitada y polémica compra de los ferrocarriles ingleses, aunque también se compraron los franceses. La flota privada de la compañía Dodero, para dar paso a la flota mercante del Estado, y otros servicios como los de transportes, teléfonos y electricidad. Las gestiones por la compra de los ferrocarriles, ya iniciadas en 1947, culminaron al año siguiente. El precio global de los bienes se fijó en la suma de 2.482.500.000 pesos moneda nacional, equivalentes a 150 millones de libras esterlinas. En ese precio se incluían no solo los bienes de los sistemas ferroviarios propiamente dichos, sino todos los otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes a la empresa británica, incluyendo la editorial Haines. Muchos documentos y testigos de la época coinciden en afirmar que los ingleses quedaron satisfechos con la operación. La firma de los tratados llevó varios días y abarcaron actos en el Congreso, en el Ministerio de Finanzas, en la Cancillería y en la Casa de Gobierno, además de otros realizados en las diversas provincias. Ya son nuestros, era el lema que se publicitaba y coreaba en los actos. La veterana locomotora La Porteña, adquirida en 1857 y con la que corrieron los primeros trenes a vapor en estas tierras, fue trasladada especialmente desde el Museo de Luján y emplazada en Retiro. Este episodio de la compra de los ferrocarriles permitió los primeros encontronazos fuertes entre la oposición y el oficialismo. Si hoy dijéramos qué cantidad de bienes hemos comprado, no lo sabríamos. Porque son tan inmensas la cantidad de bienes que contenía a través de la ley Mitre los ferrocarriles, que hay todavía terrenos que cuando se van a escriturar se eran de los ferrocarriles o del Estado. Entonces así que yo traté, cuando se compraron los ferrocarriles, de contratar al director de los bienes inmuebles de los ferrocarriles y que realmente no pudo terminar su tarea por la gran cantidad de bienes. Así que no sé si fue negocio o no fue negocio los ferrocarriles, lo que le puedo significar que fue un asunto importante para nuestra política exterior. Finalmente, el 1 de marzo de 1948 se tomó posesión definitiva y efectiva de todos los intereses británicos ferroviarios en Argentina. Hubo expresiones de júbilo popular.
En el interior se manifestó especialmente en los talleres de Tucumán y de Rosario. Pero el más grande acto fue realizado en la Plaza del Retiro, frente a la estación. Allí, una enfermorizada multitud reclamaba la presencia de Juan Domingo Perón en el palco, pero él, operado de apendicitis, no pudo concurrir. En la Plaza del Retiro, más de 1 millón de personas asiste a esta fiesta magna de la nacionalidad. Sin distinción de credos ni banderías políticas, hombres, mujeres y niños se agrupan bajo el estandarte único de la patria. Es el pueblo de la República que jubilosamente festeja el triunfo de uno de sus más caros ideales. La enseña patria es izada como reafirmación de soberanía. La campana que hace más de 90 años dio la señal de partida al primer tren que surcó nuestra tierra, señala el momento de la nacionalización de todos los ferrocarriles. El silbato de la porteña despierta un eco en miles de locomotoras, en fábricas y barcos de ultramar. Y las campanas de todos los templos son echadas a vuelo. El pueblo festeja jubiloso el acontecimiento, porque como dijo el primer mandatario, la incorporación de los ferrocarriles al activo de nuestro país constituye la piedra de toque en la que podrán contrastarse todas las demás realizaciones que materializan nuestra ambición de hacer una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. El general Pistarini lee el discurso que no pudo pronunciar el general Perón, quien desde el sanatorio donde pocas horas antes ha sido operado, se dirige al pueblo. Lo antecede su señora esposa, doña María Eva Duarte de Perón, que dice: Mis queridos descamisados, con profunda emoción, traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. Y haciendo un esfuerzo extraordinario, habla el general Perón. Buenas noches a todos. Yo los pido solamente que festejen esto que nos ha costado mucho y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. El avance del aparato estatal y partidario del gobierno peronista no reconocía antecedentes en el país. La propaganda masiva se centraba en el líder del movimiento, con eslogans que eran repetidos incesantemente por la radio y en los diarios. Pero la oposición tenía una visión distinta. También vivía una realidad distinta. Bueno, la cuestión que no quisimos disolvernos, entonces en un UCA se nos declaró ilegales, nos disolvió, no, la policía con los carros blindados nos asaltó el centro de Cerrito 355, nos cerraron todos los centros de la provincia del país,
tenemos todos los telegramas, están todos los diarios publicados, los telegramas del atropello, el avance a los centros y presos los dirigentes laboristas. Y los jueces, cuando ya yo en ese interín, a mí de mis dos años de Congreso, tengo 4 atentados criminales, uno en la puerta de mi casa. Era muy difícil hacer actos públicos en la calle, éramos amenazados, muchas veces intervenía la policía, se creaban disturbios. Además, como dije antes, me parece iban taquígrafos policiales que tomaban nota de lo que se decía y eso daba lugar luego a procesos por desacato y a persecuciones de toda naturaleza. Muy frecuentemente se dictaba el estado de sitio y antes de darlo a publicidad se detenía a todos los políticos opositores. Ese era particularmente mi caso. Nunca conspiré en mi vida porque siempre he creído que si uno va a pedir votos, no puede, para ser elegido, no puede luego golpear a la puerta de los cuarteles para llegar al poder. Además no está de acuerdo con mi temperamento y con mis inclinaciones, sin embargo me metían preso lo mismo, con el mayor entusiasmo y la mayor naturalidad. A mí y a otros políticos que lo mismo que yo actuaban de esa manera. Además el acceso a los diarios era difícil. Este diario de la prensa fue un gran diario que dijo siempre la verdad y que brindó sus columnas para la información y la crítica de la oposición. Y así le fue. Primero aquella comisión que integraban los diputados Vizca y Decker clausuró 70 diarios y finalmente también la prensa fue confiscada y clausurada por el gobierno y en 1951, el 26 de enero de 1951, y recién pudo reaparecer el 3 de febrero de 1956, como lo dicen todos los días en sus ediciones, en la página de los editoriales. Realmente la política era muy difícil. Estábamos viviendo en un estado de perpetua amenaza, cercados, controlados, los teléfonos intervenidos. Sentíamos, por ejemplo, los abogados, nuestras dificultades para ganarnos la vida en tribunales. Había buenos y malos jueces, pero naturalmente que los clientes huían de los abogados opositores, porque sabían que corrían riesgos en la posibilidad de obtener reconocimiento de sus derechos si se utilizaban sus servicios. El hecho solo de que se diera el nombre de Eva Perón a la ciudad de La Plata, de que hubiera 2 provincias que se llamaran una Presidente Perón y la otra Eva Perón, está diciendo a qué extremo se había llegado en la adulación, la reacción, el servilismo. El país vivió realmente una dictadura, más que una dictadura criolla, una dictadura de las tradicionales en América Latina, una dictadura fascista, una dictadura totalitaria, que por momentos aspiró a ser científica. Y si no fue tan cruel y tan dura como debió ser, es porque la naturaleza del pueblo argentino, nuestras costumbres, su idiosincrasia resistía íntimamente toda forma de opresión. Pero si se toma en cuenta el conjunto de leyes que se dictaron durante esta primera etapa del peronismo, que termina en 1955, se advierte que no había resquicio para la libertad. No teníamos libertad de prensa, se cerraban los periódicos, los locales eran vigilados, se tomaba nota de las pocas conferencias callejeras que podían hacer, éramos perseguidos por la policía que respondía a las decisiones del gobierno en nuestras campañas políticas preparatorias para las elecciones. No teníamos la libertad necesaria para el desempeño de nuestra propaganda partidaria. Hubo, por supuesto, muchos detenidos. Yo mismo, en la época que fui senador, tuve persecución que me obligó a andar por los campos de la provincia de Buenos Aires para no ser detenido
por la oposición que yo hacía desde las tribunas callejeras del partido. Hubo muchos atropellos que no eran escuchados cuando nos presentábamos a hacer el reclamo correspondiente. Evidentemente hubo un gobierno fuerte, un gobierno de fuerza. Perón pretendía anular la oposición radical pese a las manifestaciones públicas que solía hacer esporádicamente. De manera que realmente no reinaba, no existía, no se practicaba la democracia en el sentido verdadero que debe tener este término, ¿verdad? Otro de los puntos culminantes de esa etapa peronista fue el otorgamiento de los derechos cívicos a la mujer. El 9 de septiembre de 1947 se dio sanción definitiva al proyecto que, entre otras cosas, establecía que se debía otorgar la libreta cívica correspondiente como un documento de identidad indispensable para todos los actos civiles y electorales. También establecía un plazo de 18 meses para empadronar, confeccionar e imprimir el padrón electoral femenino de la nación en la misma forma en que se ha hecho el padrón de varones. Ese día, Eva Perón, en un discurso dijo: "Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas". Costó mucho, le costó mucho. Nosotros organizamos muchas mujeres, llevamos muchas mujeres al Congreso, afuera del Congreso. Ella salió al segundo piso, una de las ventanas, diciendo que le costaba mucho. Yo entré varias veces, la vi llorar, se le caían las lágrimas, porque muchos de nuestros compañeros no querían, y los radicales menos, ¿no? No querían el voto, los derechos de la mujer. Bueno, pero al fin, con pocos votos, lo consiguió. Bueno, nosotros saltamos de la alegría, porque teníamos los derechos. Después de eso, de los derechos, se empezó a organizar la rama femenina. Ya sacó la ley, enrolarse, todo el trabajo que vino, pero fue todo una cosa de sucesión de cosas que ni teníamos tiempo de descansar. Otro de los párrafos del discurso de Eva Perón, con el texto de la ley entre sus manos, decía: "Por eso hay en ella crispación e indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional". La importancia cada vez más creciente de la figura de Eva Perón en el espectro político y gremial era otra de las actitudes que irritaba a la oposición, que también se quejaba del cada vez más creciente aparato de difusión oficial. Acusaban a algunos funcionarios de adulones, otros preferían hablar de una campaña de formación de opinión pública perfectamente organizada. Lo cierto es que en ese entonces era común la circulación de radioteatro y cortometrajes que tenían un contenido similar al del que ahora seremos testigos. La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No. Esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no, esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí,
Ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotros es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Tanto opositores como oficialistas y hasta los observadores extranjeros que luego han escrito libros sobre esa etapa del peronismo coinciden en afirmar que la reforma constitucional fue una de las primeras ideas de Perón al llegar a la presidencia. Para concretarla se fueron cumpliendo pasos inexorables que comenzaron con la sanción de los denominados derechos del trabajador. Automáticamente, las organizaciones gremiales y las unidades básicas organizaron firmas para un petitorio que se elevaría al Congreso solicitando que esos derechos fueran incluidos en la Constitución. También se fueron sancionando, con vistas a su posterior incorporación constitucional, los denominados derechos de la familia, de la ancianidad y los de la educación y la cultura. El acto en el que los trabajadores festejaban la obtención de sus derechos es relatado así por un noticiero oficialista de la época. Este espectáculo extraordinario, sabiamente organizado, llega a la cúspide de la magnificencia con el desfile de las carrozas alegóricas de los derechos del trabajador. La primera de ellas es portadora del original del Decálogo, y las restantes representan todas las aspiraciones de una población sufriente hasta ayer y que hoy se sabe protegida por el pensamiento del primer magistrado, dispuesto a llevar a la realidad el sueño de varias generaciones de argentinos. Derecho al trabajo, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a las condiciones dignas del trabajo, derecho al bienestar mediante el logro de una vivienda, una indumentaria y una alimentación adecuadas, derecho a la seguridad social con el amparo de la colectividad en los casos de incapacidad para el trabajo, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. Las imágenes son elocuentes del estilo de los actos del régimen, y en ese clima se llegó a las elecciones que designarían a los delegados constituyentes que analizarían la reforma propuesta. Se modificaba el preámbulo, se introducía un capítulo llamado La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, en el que primaba el concepto de que la propiedad privada tiene una función social que reemplazaba la cláusula de la Constitución de 1853 que decía: la propiedad privada es inviolable. Perón negaba una y otra vez la intención de implantar la reelección presidencial, pero el tema era tan obvio que fue el objetivo central de las críticas de los opositores. Esa es la anécdota más importante de la Constitución de 1949 y que significó a la postre la bandera de los radicales, que era la primera minoría opositora, porque había otro bloque que era unipersonal, de uno solo, y por la cual se retiraron del recinto de deliberaciones. En vez de ir al debate,
porque ahí hubiera sido doctrinalmente estupendo, porque junto a lo que ellos podían aportar en esa circunstancia, nosotros teníamos también los elementos de juicio que la posteridad, es decir, los acontecimientos posteriores, nos han dado la razón y que hoy los invocan todos los políticos de cualquier matiz que sea, nuestros puntos de vista, nuestros principios. No, se retiraron. Pero eso es lo anecdótico, porque Perón en todas sus manifestaciones, tanto internas como externas, abonaba con argumentos en contra de la reelección presidencial. Tal es así que se hicieron dos corrientes dentro de los convencionales constituyentes, uno abonando a favor de la reelección y otros en contra de la reelección. Hubo sí algún juego de interés sobre el particular o de intereses, pero en la circunstancia, cuando ya el asunto privó casi la no reelección en la presidencia, es cuando interviene Eva Perón y es la que inclina la balanza por la reelección de Perón. Lo cierto es que desde los primeros instantes de inauguradas las sesiones de la Convención Nacional Constituyente, los debates entre la mayoría peronista y la minoría radical fueron subiendo de tono. Hubo muchos episodios violentos que culminaron cuando la bancada radical se retiró del recinto de deliberaciones. El ex convencional Aristóbulo Araoz de la Madrid recuerda esas situaciones de enfrentamiento. Entre ellas, la que ya le decía que fui protagonista, es la proposición que hice yo, en el sentido de que se suspendieran las deliberaciones de la convención, porque en ese momento el país estaba atravesando la situación causada por una huelga de periodismo de la prensa que había suscitado el cierre, diríamos, la no aparición de la mayoría de los diarios del país y de la capital, sobre todo. Sobre la base de que la acción de la prensa es imprescindible en los debates parlamentarios, legislativos, corrientes, y de que con mayor razón era necesario ese debate periodístico en caso de reforma constitucional, porque sirve para la formación y para oír la opinión pública en general, solicité la suspensión de las deliberaciones. Con ese motivo fui objeto de una agresión que motivó la reacción de todos mis compañeros. Hubo un verdadero tumulto, se interrumpieron por largos minutos la sesión normal de la convención, y cuando yo pude reanudar después también prosiguieron algunas interrupciones así exasperadas y en fin, fuera un poco de lugar en nuestro entender, que culminaron con la negativa a suspender las deliberaciones. Bueno, eso caracterizó a la mayoría de las intervenciones nuestras en la convención, que culminó en un momento en que, por propia confesión del miembro informante de la mayoría sobre el fondo de la cuestión, el convencional Sampaio, sobre que la reelección del presidente Perón era uno de los objetivos de esa reforma, para nosotros es el objetivo único y fundamental, se decidió el retiro de la bancada radical. Nosotros no hemos tenido en absoluto la más mínima reyerta, por el contrario, todos trabajaron de consuno para que fuese más brillante esa convención.
Y el diario de sesiones de esa convención lo dice perfectamente bien, leyéndolo, en donde se demuestra que la altura, los conceptos, la doctrina y la filosofía de la Constitución de 1949 se encuentra en la misma. Finalmente, en la segunda semana de marzo de 1949, tras casi 2 meses de deliberaciones, el nuevo texto constitucional cobró fuerza legal con su sanción definitiva. Siguiendo la tónica de todo el período, se organizó un gran acto popular que esta vez tuvo más pompa y protocolo que los habituales. En todas las provincias, los gobiernos se aprestaban para adecuar las constituciones provinciales al nuevo texto. Ejemplares con la nueva constitución en vigencia se imprimían en todos los formatos y encuadernaciones. El general Perón se trasladó en carroza desde la Casa Rosada hasta el edificio del Congreso y allí, el 16 de marzo, juró ante los convencionales la nueva constitución. En adelante, la elección presidencial se haría en forma directa por el voto popular. La fecha de los comicios generales fue adelantada al 11 de noviembre de 1951. Los ministerios se elevaron de 8 a 20, y estas son las imágenes más importantes de un día que para muchos marca el punto más alto del apogeo peronista. Una vez que el general Perón entra al recinto entre aclamaciones, se da lectura al texto completo de la nueva ley suprema de los argentinos. En esos artículos se halla esculpido el deseo sagrado del pueblo. Ellos serán lanza y escudo para la soberanía, surco y mano tendida para el extranjero, yunque para el trabajador y refugio para el artista. Y como garantía de que su letra y su espíritu serán una realidad, el presidente de la convención toma el juramento al primer mandatario de los argentinos. Pero junto con los cañonazos lanzados desde la Plaza de Mayo como parte de los festejos de ese día, también surgían otras explosiones más acalladas por el régimen peronista, las de sus opositores que adentro del país y del exterior. La reelección era un tema intolerable para muchos. En esos días de 1949, en secreto, conciliábulos clandestinos y hasta en discursos callejeros que generalmente terminaban con el orador en la cárcel, se empezaba a gestar una oposición tenaz que tampoco desechaba el golpe militar como equivocada solución. Mientras tanto, el peronismo gozaba de días de gloria. Así, ya quedaban definidos todos los elementos que marcaron a fuego, ya lo veremos, a la década siguiente.